hable. Un poco. Yo no lo noto. Él dice que sí. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta en materia de lenguaje que, por ejemplo, Cami se comunica muy distinto con nosotros a cuando se comunica con su mamá. Entonces, como que se asienta un poco Aunque la también jerga de es allá. que nosotros nos conocimos en una vereda. Entonces Ajá. siento que del casco urbano a la vereda sí hay cierto choque de como en la fuerza con la que se habla, no es tanto el acento, sino la fuerza. Y Cami cambia totalmente su voz. Pero realmente no soy consciente de, o sea, para mí estoy hablando igual con ustedes que con ellos. Por más que sí hayan ciertas palabras que solo puedo utilizar en contexto con ellos. ¿Cómo? Mamita. Aquí me critican mucho el estar trillado. ¿Conoces más o menos? El estar trillado. Sí. No. Ah, no, mentiras. El estar... No, yo de eso no sé absolutamente nada. No manejo el léxico, no. El trillado se refiere a alguien que se está esforzando mucho en el trabajo. Entonces, normalmente es alguien que se trilla mucho. Pero como esclavizado o... Ajá, o sí, No, como que es lleva más muchas horas trabajando, está Ajá. cansado, estoy trillado. como que le estoy metiendo ok. todo al trabajo. Sí. Eso es Como el estar estoy trillado. camellando, estoy trillado. Es como un sinónimo Ok, parecido. Ajá. Entonces, wow. son como palabras que realmente solo puedo decir allá, porque si las digo acá, tengo que dar todo el contexto. contexto de lo que significa la palabra para que se entienda. Pero chévere. Sí, sí, es cierto. Sino que es muy loco porque siento que esos son temas del lenguaje, ¿no? Como que uno al principio, uno da por sentado que porque se habla español, como que podemos decir cualquier cosa y el otro no se entiende, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo y eso que yo soy de Bogotá, pero también, o sea, no solamente es una diferencia de las regiones, sino que también pasa con el uso más profesional del lenguaje. Entonces, a mí me pasa que uso palabras raras Okay. y entonces la gente dice como, ¿y esto qué es lo que está diciendo? Pero mira, eso te lo quería preguntar, porque he visto tu sección de insultos. Ajá. ¿Tú realmente utilizas estos insultos en el día a día? No. Porque créeme que sí, estaba esperando yo, ojalá se les salga un insulto para ver si utilizamos... Badulaque. Me trato como liputas. No los uso el día a día porque sí pienso que el lenguaje tiene dos colas. Okay. Una de quien lo produce y otra de quien lo recibe. Uh-huh. Y un insulto, la efectividad del insulto está en que el que lo recibe se recibe. sienta insultado. Claro. Tiene que conocerse la palabra para... Pues Claro. se Esa es la pierde lógica del insulto, mitad. Sí, a mí me parece que se pierde la mitad si uno no le dice el insulto y la persona se siente insultada. Claro, porque tú la puedes insultar y para ti puede que el insulto, pero si la Sí. persona no se ofende, entonces ¿de qué sirve? Como si nos insultaran en otro idioma, nosotros, bueno, Sí. tu Okay. mamá también, No. Entonces tienes que mostrar el post y decir, mira. sígueme y aprende más insultos. Total. Igual, esos posts los hago menos por enseñar que la gente los incorpore, sino yo creo que pensar en las palabras que hemos dejado de usar, en el fondo nos hace pensar en el lenguaje como una cosa que cambia, Ujú. Sí. que es una de las hipótesis que las personas más retardatarias sostienen, como que el lenguaje es esta cosa que define la Real Academia de la Lengua Española que se y tiene es que una seguir cosa así. inamovible. Y no, el lenguaje es una cosa histórica que la gente usa dependiendo de su lugar de origen, de sus necesidades. Y que se desarrolla en consecuencia. O sea, a fin de cuentas el lenguaje está respondiendo meramente al contexto en el que se está dando. Claro, Y desde que ambos estén entendiendo, hizo su cometido. Ujú. exacto. Y Y que lo loco es como hay gente que de verdad no, digamos, como no da ese brazo a torcer con el lenguaje y se queda en una tradicionalidad del lenguaje, no deja que el lenguaje en sí mismo siga su curso, sino que siento que eso es lo que ha hecho un poco la Academia Real Española, que es como querer establecer y decir, no sé, X término, X concepto puede expresar todo lo que yo pienso y así es la forma de usarlo. Pero no nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, de alguna u otra forma, pues todo esto va cambiando. Sí, pues es un entorno ahorita con redes sociales, por ejemplo, en el que tenemos acceso a muchísimos idiomas, a muchos dialectos dentro del español, que al fin y al cabo tú puedes entender perfectamente lo que es un insulto en portugués sin necesidad, sin Un necesidad meme, de... un chiste que Un también... meme, Ajá. ajá, exacto, sin necesidad de saber el lenguaje. Entonces, como que
el quedarnos es el español y solo podemos comunicar en el español en una época como esta, donde todo está digitalizado, es quedarnos atrás. No, pues y sobre todo en un mundo globalizado como el nuestro también se trata de una cuestión de supervivencia, o sea, Ujú. si uno Pero, se queda como en la defensa de su lengua, hay algo bello en eso, de como del lugar de enunciación ujú, propio, pero eso puede migrar muy fácilmente a convertirse en uno de los discursos que hoy están muy en boga, que son los discursos nacionalistas, patrioteros, ok. que tienden a lo conservador. Entonces, la defensa del español deja de ser una defensa de este es el lugar de mi lengua nativa y son mis posibilidades de habla, a convertirse en el español como la lengua nuestra que nos representa y se Sí, 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 convierte en una sí. identidad fija. Y con esas identidades fijas hay que tener cuidado Cuidado. porque Llega fascismo y... tienden a Sí, volverse fascismo sí, y sí. a convertirse en una imposición a una eliminación completa de la diferencia, todo lo que es diferente. Eso sí, tengo que decir que me da miedo con esta conectividad tan grande, porque sí siento que se vuelve todo muy occidental, por llamarlo de alguna forma, como que tendencias que se dan en Occidente se empiezan a aplicar casi que en todo el mundo, y eso sí o sí empieza a afectar también el lenguaje, porque empieza a utilizarse términos que se utilizaban en este contexto, en ese totalmente distinto. Pero, eh, Sí, como palabras en inglés para ajá, decir cosas que en el español también Eso existen. iba a decir, digamos para ti, como profe, ¿cómo es gestionar cuando hay estudiantes que, digamos, mezclan este Spanish English? Como, ¿cómo lo dijeras tú? ¿Qué tan purista eres para el tema? Yo soy un purista de la... El después de decir que el lenguaje es transitorio. No, fíjate que a mí me cuesta mucho obligar a las personas a usar una única forma de lenguaje, porque me siento como es este caer de señor, lo como, honesto, sí. ¿y usted por qué está diciendo esa palabra? Pero sí me parece que hay veces en que ese tipo de situaciones se convierten en un espacio de negociación. Es decir, puede que las palabras que se están trayendo de otras lenguas ocurran no porque sean las únicas para nombrar el mundo, sino porque son las que conocemos. Entonces tal vez es una cuestión de ignorancia, como de, Mm, esto mismo lo podrías decir en español si supieras cuál es la palabra para ujú. hacerlo. Claro. Ujú. Y eso aporta demasiado en la generación del concepto de esa palabra. Por ejemplo, el utilizar una palabra en concreto en inglés te ayuda a visualizarlo de una manera más clara que utilizar 7 en español. Y Pero sí y no, porque digamos, por ejemplo, yo pienso algo, cosas que hemos perdido, no sé por costumbre o lo que sea, el porque el movimiento contexto capitalista. lo permitió, Pero, sí. digamos, por ejemplo, antes usábamos como la pinta y ahora Ok. es como el outfit. El outfit, O sea, sí. Claro. utilizas una sola palabra para definir algo que tenemos, pero en contextos distintos y ya siento que lo que dices, no sé si es tanto la globalización o el globalismo, que es lo que hace que se permee todo en un solo término y que estás explicando algo que es dentro del contexto de allá y lo vienes a aplicar acá. Sí, Pero siento que también es como el intentar pertenecer a la tendencia de hoy. Porque Ujú. si todas las niñas de 14, 15 años ven que las TikTokers le dicen, en vez de pinta, como lo dice Outfit. su papá, dice outfit, el outfit, el pues look. obviamente ella va a querer decir outfit y con el tiempo la pinta se va a perder. O sea, eso lo Sí. vamos a entender nosotros Pero y ya. mire que ahí rescata un valor en la gestión que hace la RAE, guardando proporciones, Wow, ojo. qué fuerte. Y yo, ojo. ¿Cómo A Porque, ver, muéstrame pinta en la radio. por eso, dentro de todo, lo que hace también es recolectar todas las palabras que se están utilizando. Obviamente, este connotación que se le da como la norma que se tiene que seguir, sí, no estoy de acuerdo en nada, pero también cumple ese rol de almacenar todos esos términos que se utilizaron alguna vez. Y también me parece necesario para preservar la lengua. Porque, Pero pues, qué tan efectivo es que se mantenga como en la RAE si pues en la actualidad pero, no se va a uy, conocer? perdóname, continúa. No, es que estaba pensando en que es la misma pregunta, es la misma pregunta que tienen, por ejemplo, los patrimonialistas. Ok.
Claro, hay un discurso sobre el patrimonio. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el patrimonio? Preservar. Lo tenemos que preservar, guardar. ¿Por qué? Y ahí es donde está la pregunta. ¿Qué es lo que queremos guardar y para qué? Ok. Em, Aunque ya también estaría rozándose el tema de la cultura, ¿no? Con claro, todo esto, sí. y volviendo a lo que veníamos hablando, otra cosa que pasa con las lenguas es que son una manifestación de la batalla cultural. Entonces, la razón por la que nosotros hemos incorporado muchas palabras del inglés no es solo porque el inglés sea una lengua más rica que el español, tiene más palabras, Ok. sino porque en el mundo en el que vivimos, la hegemonía del idioma, Dicta hacia allá. Es el que inglés. también es una hegemonía cultural del mundo gringo, pues hace que se convierta como una cosa ubicua que está por todas partes y entonces uno no puede escapar de ella a pesar de que quiera, porque entonces ahí está la plata, ahí están las oportunidades, el conocimiento se produce en esa lengua. Entonces, la lengua es solo una de las partes de ese gran problema que tenemos con lo que ocurre cuando las culturas entran en contacto en condiciones desiguales. Y es la pregunta profunda sobre la apropiación cultural, ¿no? ¿Cuáles son las culturas que son devoradas y cuáles no? Que es una cosa tan humana que siempre ha pasado, es decir, la razón por la que nosotros hablamos español hoy en día es porque en algún momento las personas que vivían aquí perdieron la batalla cultural y social contra una hegemonía extranjera que vino e impuso su fuerza. Y ellos a su vez, en la península ibérica, también perdieron antes otra batalla contra los romanos, que fueron y les impusieron el latín, ¿no? Y el español sale de ahí, y así sucesivamente, ¿no? La historia de la humanidad es una historia de culturas que se devoran unas a otras. Claro, no se sabe qué estamos preservando porque no sabemos de dónde viene y viene y viene todo lo que Y que somos. lo más loco siento que hablando en temas contemporáneos es como ahorita ya la globalización hace que las culturas se vuelvan una amalgama, ¿sí? Como que ya no somos netamente católicos, apostólicos y romanos, sino que entonces ya hay de todo, weón. Hay como tarotistas, hay gente que practica, no sé, el budismo, así como, y no tienes que ser propiamente allá, sino que la misma globalización nos lleva a volvernos un collage de distintas partes del mundo. Y entre eso mismo también se va desdibujando un poco el purismo cultural de donde viene cada Pues sí, pues tradición. es que a mí me parece que pensar en una cierta pureza de las culturas es una cosa un poco artificial, Ok. porque pues no hay nada más impuro que ser un ser humano. Precisamente eso es lo que nos diferencia de lo divino, ¿no? Lo divino como proyección es aquello que está libre de mácula, como que son esencias puras, O sea, es el mal, el bien. Y pues los seres humanos somos una cosa contaminada, somos dioses con ano. que Sí. tenemos pedazos de cosas y tratamos de sobrevivir con lo que hacemos, no somos ni buenos ni malos, somos una combinación de ciertas cosas, buenos para unos, malos para otros. Entonces sí, como esta idea del purismo cultural a veces se convierte más bien en un discurso muy elaborado para preservar y promover ciertos valores muy específicos asociados a la supremacía de ciertas A la familia culturas. Y llegar de tradicional. nuevo al fascismo. Muchachos. Uy, no, a mí me Ush, parece muy loco ok. que las cosas, ahorita, no sé si ustedes se dieron cuenta, bueno, en Netflix se estrenó hace un tanto esta serie de El cuento de la criada. Sí, Ok. Uy, Pesado. parce, y pensarse que ahorita hay muchas personas que tienen esta narrativa facha de que las mujeres, ay, ya que el hombre decida, él decide por En la todos. casa pensamos igual, que mi hombre vaya y vote. Exacto. O sea, y todo esto siento que hace parte de la globalización, vuelvo a reiterar, o sea, siento que es un punto que nos ha traído tantos beneficios como también consecuencias. O sea, como que nos ha permitido y democratizado la información de que yo tenga el acceso a otros lugares del mundo, es una ventana también al mundo, como los libros,
pero siento que lo denso está en cómo estas cosas empiezan a permearse en uno y cómo uno se asegura de cosas que están muy lejos de uno, pero por tenerlo en la mano en una pantalla es como... Igual los algoritmos también son una cosa tramposa, porque el algoritmo lo que hace es confirmar tu sesgo, Ujú. ¿no? Sí, Esta idea como de un contenido que está diseñado para ti y tus gustos. El comunismo. Eso solo alimenta el aislamiento y Y ahí la entonces mentalidad, sí. lo único que tú ves es una y otra vez este discurso repetido y es muy fácil convencerte si el único discurso que estás recibiendo es ese. Claro, y hasta dónde te das cuenta que tú tienes acceso a Internet, a todo el Internet, pero a ti te llega una parte específica para ti. Ujú. Entonces, ¿hasta dónde estás aprovechando toda la información que hay para, ya sea verificar lo que tú piensas, decir, sí, esto es exactamente lo que yo pienso, o no, no estoy de acuerdo con esto, sino no, esta es la información que te llega y uno, total, sí, me identifico, Sí, sí, soy. todos Repostear, somos. repostear. Sí, Pero es sí. que el tema con eso también es que por más que tú quieras, te queda de para arriba el solamente con internet contrastar información si todo utilizas este algoritmo en donde se te confirman tus sesgos. Por más que tú quieras, oye, sí, voy a darle mi interés a temas, no sé, políticos de la derecha para ver qué están diciendo. Por más que sea, te va a llegar información muy rebajada con la que vas a estar No, de claro, acuerdo. y que la gente no busca incomodarse. Si a mí me incomoda una información de, volviendo a la derecha, digamos, yo, ¿para qué me voy a incomodar buscando algo con lo que no estoy de acuerdo? Y pues que en el fondo este ciudadano ideal de Occidente, que es súper brillante, que contrasta información, que es Sí, súper tiene pensamiento crítico. mesurado, que es súper crítico, pues también es una cosa ficticia, o sea, requiere de un alto grado de alfabetización digital, de una conciencia crítica casi imposible, o sea, una sociedad de filósofos, Sí. de filósofos, Sí. que pues no es la mayoría del mundo. Entonces, también hay que cuestionarse qué es lo que queremos y que promovemos como esta idea del ciudadano crítico, ideal. Bueno, hablando de promover y todo esto, y bueno, teniendo en cuenta como lo que hemos conversado, la globalización, las barreras del lenguaje, cómo funciona el algoritmo, ¿cómo es para ti iniciar este proyecto de la creación del contenido? Ay, miren, yo, este es el capitalismo. Resulta que yo estaba desempleado. Ok. Yo daba clases y como el mundo de los profesores es un mundo muy precario, entonces no había conseguido dónde dar clases y estaba muy desesperado, tenía mucho tiempo libre y dije, no, ¿qué voy a hacer? Y algo que tiene muy malo el gremio de la literatura y el gremio de las artes en general es que hoy en día la exposición pública, bueno, siempre la exposición pública ha pesado mucho en Ok. las artes, Ish. como ser famoso, básicamente. Sí. Así no lo queramos aceptar, ahí está, la gente le importa la fama, le importa cuántos seguidores tienes, ¿Cuánta gente mueves realmente? porque igual eso es plata al final, cuántos van a comprar libros, cuántos van a comprar tu obra de arte, cuántos van a ir a tu obra de teatro. Claro. Ish. Y yo desde hace mucho he querido publicar un libro y dije, si le publican a todos esos youtubers, influencers, unos libros, yo comenzar a hablar. Dios, si este es el medio por el cual puedo conseguir mi libro, pues No importa, lo Vamos haré. a hacer el oso. Haré lo que sea necesario. Tal cual. Y comencé a grabarme hablando. Y también, ya en un lado menos mundano, uno de mis grandes problemas con la academia es que no se ha convertido, siempre ha sido así, en un club. ok. La academia es un club de gente que aprende a hablar un mismo idioma. Ujú. Uno no le habla de la misma forma en la que habla en un salón de clase con
la persona que está esperando bus en el paradero, ¿no? Ujú. Si yo comienzo a hablar de la deconstrucción y de los regímenes farmacopolíticos, no me va a entender, no le va a importar. Y entonces, a mí me incomodaba mucho ese club, porque además en el mundo de la literatura se vuelve también una cosa muy elitista. Sí. Entonces, éramos literatos hablando para literatos, produciendo conocimiento para Solo para literatos. literatos. Y eso a mí me parece triste, porque tras de que ya es difícil que la gente se interese por la literatura, pues a esta gente no le importa mucho que los demás lo hagan. Ujú. Ok. Y con ese gran problema dije, debe haber alguna forma de hablar de esto, de hablar de las cosas que yo hablo en clase, que disfruto mucho, me encanta estar hablando de Aristóteles y de toda esa gente. Y a mí me parece que ciertamente es interesante, a la gente le va a importar, tal vez lo que hay que hacer es hacerlo de otra forma, Ok, saberlo sin comunicar. el pudor y este tratamiento casi esotérico y místico de esta gente. La gente debe sentir que puede leer la Odisea, ahorita que va a salir la película de Nolan. Pues no solamente ver la película, yo creo que la gente debe sentir que puede coger el libro de Homero y leerlo. Sí, porque siento que si hay una figura, por ejemplo, y centrándonos en ese libro, en la que es complicadísimo de leer, que es grandísimo. Y no. No, y que ciertamente sí nos separa el tiempo, nos separa el lenguaje, nos separan las formas, pero pues para eso están las redes sociales, o sea, El internet. una lectura acompañada, por ejemplo. Ok. Y entonces por eso dije, bueno, voy a comenzar a mezclar las cosas de mis clases de la universidad, de la academia, con cosas de la cultura pop. Y voy a comenzar a hablar de eso. Y uno de mis primeros videos fue sobre cómo God of War, que es un videojuego, es para mí la representación más fiel de lo que los griegos pensaban que eran sus dioses. Ush, ok. Porque lo que pasa ahora, cada vez que vamos a ver qué hace Nolan, cada vez que ponen a los dioses griegos en las pelis o en los videojuegos o en la tele, en fin, está muy atravesado por nuestra visión cristiana occidental de lo que es Dios. Sí, que es perfecto. Entonces son como buenos, son perfectos, actúan desde un lugar bondadoso, son todopoderosos. Y los dioses griegos no eran así. Sí, porque Zeus eran gente que era muy consciente que era inmortal. Y la inmortalidad hace que tú estés por fuera de la ley. Claro. Algo que nos sostiene bajo la ley es que somos mortales, que nos pueden castigar. Pero esta gente, pues al ser inmortal y no importarle la muerte, pues nadie lo va a mandar a la cárcel, o sea, pueden hacer lo que quieran. Y ellos eran así, hacían lo que querían, se metían con quien querían y eran infieles y se peleaban y mandaban a pelearse a los seres humanos y después iban a juerguear y decían, ay, tan lindos como están peleando, sentémonos a ver la pelea. Y convirtámonos en caballo para abusar de esa persona. Para abusar de una persona. Ese hijo de puta me está ofendiendo. Tírenle rayo. Un rayo. Y entonces me parece que, por ejemplo, ese videojuego es muy exitoso en mostrar eso, como los dioses, como estos seres también vanidosos, egoístas, no perfectos moralmente. Solo tienen, son personas con poder. Son personas muy poderosas, sí. y lo ejercen. Sí. Y entonces comencé a hablar de eso. Después, más adelante, otro de los que recuerdo mucho fue cuando salió Dune. Que mucha gente decía, claro, es que Paul Atreides es un antihéroe. Y al contrario, si uno se pone a ver, por ejemplo, las tragedias griegas, Paul Atreides se parece mucho a lo que los griegos considerarían un héroe clásico. Claro, porque, espera, esto sí me interesa. Salvador. Porque igual
nuestra concepción contemporánea de los héroes está mezclada con la moralidad, Sí. con que sean buenos. Pues de ahí los superhéroes, Ujú. que son los buenos. Sí, ok. Y si no se comportan buenos, son antihéroes. Sí, cuando son groseros son Cuando son antihéroes, ya. groseros, son antihéroes. Cuando matan a alguien, son héroes. Pero para los griegos, a pesar de que estas personas, el héroe clásico es una persona que es mejor que nosotros, Ok. eran usualmente reyes, príncipes, gente que descendía de los dioses, eran gente falible, que se equivocaba, que cometía errores graves. Y la razón por la que les pasaba cosas horribles en sus vidas era sus porque propios eran actos. falibles. Ajá. Y la gente iba a ver tragedias griegas por eso, porque se equivocaban. Si fueran perfectos, qué cosa más aburrida. Sí. Y esas tragedias además tenían una función pedagógica dentro de la sociedad griega, porque les decía, ojo, fíjense que incluso esta persona que es un príncipe, un rey, un descendiente de Dios se equivoca. Ojo, tenga Ojito, cuidado. sí, ojito. Ojito, ojito. No se acueste con su... Entonces, Paul Atreides es un héroe muy griego en ese sentido, muy clásico, porque es un niño que le matan a su padre y lo que quiere es vengar la muerte de su No padre. importa lo que tenga que hacer. No importa lo que sea. Y ese es su error trágico, porque se va a llevar a todo el mundo encima Con tal de vengar a su con padre. tal de vengar a su padre y cumplir su destino. Es una cosa que ya está destinada, tan Claro. destinada que está diseñado genéticamente para eso. Y después la gente comentaba como, ay, pero es que Frank Herbert, que es el autor de Dune, dijo que sí, que era una advertencia para los salvadores mesiánicos y es un antihéroe porque Pero de eso, más allá de sentirlo como un ataque personal, porque no me parece, me parece que lo que hace es activar el pensamiento. Ok, empiezas Una a crítica, cuestionarte claro. realmente cómo se ve Paul Atreides, con qué lo puedo comparar. Y la gente que lo escucha también se cuestiona, es como, claro, sí, pero es que yo quiero defender que Frank Herbert, y entonces comienza como un proceso de argumentar, de construir conocimiento, que me parece muy importante hoy en día donde todas las cosas las damos por sentado. Y entonces yo lo veía como una forma de enseñar también. Okay. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo? Porque por lo que puedo presuponer, ni idea cómo son tus clases, creo que eres alguien muy catedrático. Es como que te exiges. Están haciendo una lectura. Las cartas me dicen que... Tomas café descafeinado. Pero, ¿cómo puedes condensar todo eso en un formato de 30 segundos y no extenderte? Porque información tienes para extenderte. Eso es lo más difícil y es una cosa de prueba y error. Yo no sé qué imagen proyecte, pero yo no soy neurótico como de escribir un guión, sentarme a grabar con un guión. ¿Te parece neurótico el preparar un...? Pues me parece como de persona organizada, no soy tan organizado. Estoy aprendiéndome un poema para grabar. Yo soy más de improvisar. Entonces pongo mi celular y comienzo a hablar. Al principio me tocaba recortar mucho. Ok. Y ya con el tiempo he construido más o menos el ritmo de lo que tengo que decir. Igual las redes sociales son una cosa que tiene sus propias reglas. Ok. Como todo contexto, ¿no? Un salón de clase tiene sus propias reglas, una cena familiar tiene sus propias reglas, un espacio público tiene sus propias reglas. Las redes sociales también. Y lo más importante de las redes sociales es darse cuenta de que uno está de ese lado, yo como creador de contenido, pero también del otro, como público. Sí. Y entonces es muy bueno estarse preguntando todo el tiempo, yo como público, si viera este video, ¿lo pasaría? ¿Lo encontraría interesante? Okay.
Y yo en eso, en mi propio consumo de contenido de redes sociales, me doy cuenta de que si no me dices algo importante en los 3 primeros segundos, lo voy a pasar. O sea, Ush, no no, soy no soy tan generoso. Entonces, si yo mismo lo hago yo, pues entonces cuando me pongo a crear contenido tengo que ya cumplir tengo el esta Esa mismo expectativa, sí, claro. principio. Entonces tampoco, yo sé que en 30 segundos, en un minuto, pues no me va a poder entrar a la complejidad de la discusión. Tal vez lo que alcanzo a decir es una pizca de información y está bien. O sea, las redes sociales tampoco son el espacio para entrar a esa hondura. Ok. Aunque quisiéramos, aunque lo intentáramos, pues no pasa usualmente. Y ya la atención no da para tanto. Y la No, y en atención no da formatos de 30 prospeando y el segundos. formato no da Mm-mm. para lo mismo. Entonces, siendo muy conscientes de ese contexto y de esas propias reglas que tienen las redes, ¿qué soy capaz de hacer? Ya después eso se vuelve, en lo que pienso es como, claro, esos videos se pueden convertir en una pizca de información, una pista que puede llevar a las personas Ok. a despertar su curiosidad y buscar más, e informarse más, Y ver por qué Paula Atreides es y ver un... por qué Paul Atreides puede ser o no un héroe y pelearle al señor que me sale en Instagram cuando estoy scrolleando. Pero sí, o sea, es un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, pero pues es un esfuerzo en últimas. Yo quiero volver y cambiando totalmente de tema a lo que hablábamos de Dune y de ahorita de la Odisea. ¿Cómo ves a Nolan para hacer la Odisea? ¿Le tienes fe? Fíjate que como no soy un purista, no soy ese de lado del Homero y la Odisea, yo creo que Nolan va a hacer lo que él puede hacer y nos va a dar la Odisea de este tiempo, porque eso es lo que tienen los textos clásicos. Si uno se pone a investigar, se han hecho múltiples películas de la Odisea, se han hecho múltiples reversiones de la Odisea, porque pues este es un texto del siglo VIII antes de Cristo, que fue cuando se puso ya en letra. Entonces, pues es un texto que tiene 3000 años. Es imposible que no haya cambiado el nombre. Sí. Y como buscar la fidelidad de su tiempo, pues no sé, hay gente que a la que le gusta eso y le importa eso. A mí no tanto, porque pues para eso existe la Odisea. O Sí. sea, ella Claro. ya es Si la... quieres Ya está ver la perfecta. original, ya, léela. Sí. ya es la de su tiempo. Vamos a ver la de Nolan. Ahora Ya. vamos a ver qué es lo que la Odisea tiene para decir a la sociedad gringa, ¿no? De Claro. hoy en día, Mm. ¿no? ¿Qué es lo que a él es más interesante pensar? Wow, Nolan lo que le importa decir es esto. ¿Qué va a escoger del poema? ¿Va a ser un comentario sobre qué? ¿Sobre la figura del padre que se devuelve a casa? ¿Sobre la figura del guerrero que tiene estrés postraumático después de haber estado en una guerra infinita y tiene que superar esa parte de su vida? De hecho, la Odisea para Colombia fue un texto muy importante en el contexto de los diálogos de paz. Okay. Hablábamos mucho en ese tiempo de ese texto porque la Odisea es la historia de un hombre que fue a la guerra, estuvo allá matándose un montón de tiempo y tiene que regresar a su casa a ser un civil otra vez. Qué simil. Y entonces, si ese ya era un problema que tenían los humanos hace 3000 años, repitiendo patrones. lo único que demuestra es que las preguntas de los seres humanos siguen siendo esas. Sí. Somos tan humanos que seguimos siendo los mismos humanos de hace 3000 años. Entonces, tal vez hay que leerlos y ver qué es lo que ellos nos tienen para decir. Vamos a ver qué es lo que va a decir Nolan con esta. ¿Y cómo ves otras adaptaciones? O sea, bueno, veo que no eres tan purista con las adaptaciones. No. Es decir, Lamento La Sirenita, decepcionar. ¿no te molestó Harry Potter que pusieran a Snape? No, eso. Bueno, Harry Potter. Y No, soy cero.
pues soy cero purista en eso porque precisamente los libros son los libros, las películas son las películas. Es mucho más interesante ver qué es lo que, a qué le ponen el foco, si se vuelve como una cosa de fidelidad, también es malo, porque las películas son un medio con sus propias reglas distintas a los libros. Convertir un libro a película es imposible, porque un libro es un libro, Sí, una y no, película es una película. claro. De hecho, hay muchos ejemplos de películas que a mi gusto son mejores que los libros originales. Por ejemplo, El Diablo Viste a la Moda. El libro, pues, es una anécdota de la que trabajó allá en Vogue, Ofendida con la jefe. ofendida con la jefe, pero después, al hacer la adaptación, quitaron todo lo que sobraba, reformularon las escenas, construyeron personajes, y la película, la primera, es una Ush, película ush. muy icónica. ¿Y Es la una segunda? película muy- la segunda es muy buena también, pero pues es que la primera es primera, una película claro. ¿Cómo muy superas la icónica, primera? Sí. que es como un icono de su tiempo. Y otra, por ejemplo, es Call Me By Your Name, Ok. Ok. con todos los issues que eso tiene, pero, Sí. pero el libro tiene como unos pedazos que a mí me parece que sobran. En cambio, la película es mucho más precisa Ok. en las escenas, en la atmósfera, en los diálogos. Claro, el director te hace el favor de coger lo lindo del Ajá. libro y decirte, mira este película. Y lo convierte en otra cosa Sí. distinta. Es que Desde siento que su eso es perspectiva, como el claro. espacio que tiene cada arte también. Siento que es- Exacto, las reglas propias de cada arte, de lo que cada arte puede decir. Entonces, eso de la fidelidad al original también se vuelve una cosa como de purismo patrimonial, conservador, porque sí, Fascismo también. fácil. Ojito. Si lo alargamos puede ser fácil. Más bien la pregunta sería, ¿qué es lo que nos dice a nosotros esa elección? ¿Por qué elegir ese cast para hacer a Ujú. Snape? ¿Qué quería, sí, qué quería ¿Qué es representar? lo que nos quiere Sí. decir eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir sobre el lugar que ocupa las personas racializadas hoy en nuestra vida? Ujú. ¿Por qué nos importa tanto? Ajá, ¿Por qué eso, genera eso tanta hablaban en conversación? la Odisea con el cast de Zendaya y la otra chica que no me acuerdo el nombre. De Lupita Nyong'o. Sí, de ella, que en el libro supuestamente es blanca, ojiclara, pelirroja, así. Y la Lupita es pues morena, pelicortica. Entonces decían como, pero ¿por qué se tienen que fijar tanto en el color de piel si tiene un rango actoral espectacular? O sea, esa mujer nos va a dar una actuación de ese personaje en específico mejor que cualquier otra. Y sobre todo porque, por ejemplo, a mí me parece que en esos casos donde el centro de la discusión, por ejemplo, en la Odisea no se trata de una diferencia racial, de hecho la sociedad griega era bastante mixta, ¿no? Esta idea de la sociedad griega blanca también es un invento occidental del siglo XIX, pero a Homero lo que le importaba en el poema era que Helena era una mujer muy bella, Hasta ahí no tienes Donde que dijo fijarte en blanca. nada más. Ajá, Sí. sí, es Donde cierto. dijo, que a ti te parezca que las personas blancas son las únicas que son muy bellas, es otra cosa Sí, distinta. ya está hablando más de ti que que de de la la película. película. Y- Del cast. Pero es una persona muy bella por la que se quemarían miles de naves. Entonces sí, como esto lo que nos hace ver es que más bien la discusión es mucho menos sobre la fidelidad del texto y mucho más sobre lo que nuestras expectativas proyectan sobre el texto, sobre lo que nosotros queremos que sea, lo que nosotros creemos que es bello, importante, ¿no? Así como para seguir avanzando como en temitas, ¿cuál fue así como el último libro que tú leíste y definitivamente cambió algo en ti? El último libro que leí cambió algo en mí. El último libro que leí cambió algo en mí se llama La Frontera Encantada. De Giuseppe Caputo. Ese libro es una cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Ok. Primero porque es uno de esos libros que yo digo, ¿cómo
carajo se le ocurrió escribir este libro? O sea, ¿cómo? Qué envidia. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo? Sí, ok. ¿Cómo? Es el libro que yo quisiera haber escrito, aunque yo sé que no soy capaz de hacerlo. Eso es primero. Y lo segundo es que dice factos, o sea, se tira unos factos Ok. que me pusieron a pensar en muchas cosas de mi vida, de lo que yo creo, de lo que yo soy, ya estando tan grande como... Es un libro que una de sus rarezas es que está a medio camino entre la novela y el ensayo Ok. y la autobiografía. Entonces el personaje principal pues es Giuseppe, pero hay unas anécdotas que uno dice esto pasó, no pasó. Sí Nos llama para pasó. confirmar. Y esto Una suena como duda. ficción. De hecho, una de mis conversaciones con Giuseppe es como, ¿esto ¿Sí que pasó? tú estás leyendo? ¿Me confirmas que sí pasó, marica, verdad? Vamos al psicólogo. pero, entonces tiene esta combinación, entonces es maravilloso cómo lo logra. Y en uno de los pedazos más ensayísticos, él está contando una escena en la que va caminando por el Parque de la Independencia y ve a una familia en un picnic. Ok. Y entonces hay un niño que es como amanerado. Y entonces está jugando, y entonces está moviendo, no sé qué. Y el papá le dice, no hagas así, párate derecho. Y entonces el niño se pone a llorar, no sé qué. Y la mamá, por el otro lado, es más conciliadora. Le dice, no, pues es que cuando tú estás haciendo eso, te ves como feíto, mejor. Sí. Y entonces él aprovecha eso para hacer una reflexión sobre esas dos formas de control. Ok. Una es el control hostil, que es el del militar, el del padre castigador, que te dice, tú eres malo, te voy a destripar, te Te voy a vamos a destripar. destruir, Ish. ¿sí? Contra ese poder es más fácil rebelarse, Ok. Claro. porque no hay duda a que es el villano, Ujú. ¿no? Es un villano, me está maltratando, es violento, me está golpeando. Luego está el otro, que es el control benevolente, el control Como pasivo. con Lo amor, hago por tu bien, oye. por en tu serio. bien, Ish. no, con amor. Es la abuela que te dice, ay, es que cuando te vistes así, no te ves tan lindo, ponte Ujú. pantalones, eso es mucho mejor, te ves más hermoso. Contra ese es casi imposible rebelarse, porque tú amas a esa persona, Ujú. ¿no? Es una persona, si es una madre, si es una abuela, si es una figura amorosa, pues es muy difícil mandarlo y decir como, vete, ¿no? Uf, Y pues dentro de todo pucha. es un tal de manipulación, y identificarlo es complicado, porque pues al que te grita, te dice tal y tal cosa, pues tú ya lo identificas como, hoy me está tratando mal, pues venga. Sí. Cualquier... Pero al otro que te lo está diciendo de una manera perfecta, súper Ajá. tranquila, ¿cómo identificas tú Es que sí. que me está atacando de Y alguna u que no otra es manera? genuina preocupación. Pues, Cualquiera obviamente podría decir guardando que es proporciones. comunicación asertiva. Yo te critico porque te amo. Exacto. Ish. Entonces, él aprovecha eso para hablar como de que hay que inventarse unas formas del amor y unas formas de la familia que vayan más allá de estas relaciones que hoy en día tenemos y que producen estas formas de control. Ujú. Y entonces eso fue como, ¿cómo? Y también desde donde te lo pinta, ¿no? Porque, digamos, lo habla desde la figura de los padres, que es como esta figura que para ti representa todo cuando uno es joven, ¿no? Y son las primeras muestras de amor que uno tiene. Digamos, eso pasa también un poco con la de Un Mundo Huérfano, Ujú. ¿sí? No sé si va más o menos por este estilo, pero digamos, eso pasa mucho con Un Mundo Huérfano. Entonces, digamos, pone a su figura paterna, pero su figura paterna no es la figura paterna ideal,
sino que es un man que la caga mucho, ¿sí? Entonces es como tú empiezas como a reflejar todo el análisis sobre lo que te ponen en escena, que es tu papá, esas primeras figuras con las que uno tiene contacto con el mundo, y el desarrollo que empieza a tener en uno mismo o en una misma. Entonces es como... Giuseppe es increíble. Ese hijo de madre escribe también. Sí. Entonces ese es un gran libro. Pues tiene otras cosas muy maravillosas. Pero ese en específico cambió Esa en algo. específico me pareció muy fuerte. Hablándolo como en literatura contemporánea, ¿qué tan posibles son estos escenarios en la realidad colombiana? Yo creo que lo que está pasando hoy en día con la literatura colombiana y latinoamericana en general es una cosa muy interesante. Porque como que estas nuevas generaciones de escritores posteriores al boom, esa cosa que es como el boom latinoamericano, que es como un gran manto que cubre nuestra literatura y entonces es el producto de exportación, entonces está Gabo y las mariposas amarillas y Rulfo y Borges y Cortázar. Y entonces como que es muy difícil zafarse de estos grandes nombres que están por ahí, pero esta gente lo que está haciendo es decir, oiga, estas son unas buenas narrativas, pero nosotros tenemos formas muy ingeniosas de contar lo que nos pasa y nuevas formas de hacerlo. Y cada vez son más arriesgadas y cada vez son más experimentales y cada vez más cuestionan las formas de la literatura. Entonces, por ejemplo, esto del el mismo libro de Giuseppe, el medio de la literatura a veces es muy reacio a estas cosas híbridas, porque además es más difícil de vender. Si tú dices esto es novela, lo ponen ahí en la cosa de la novela, sí. Esto es cuentos, esto es ensayo, esto es ficción. Y pues también siento que pasa algo con la literatura latinoamericana y es que tú te puedes sentir identificado con muchas cosas. Por ejemplo, el ver una escena de un picnic al aire libre en Vaya y Parque de la muéstreselo a Independencia. un noruego y de pronto no te lo entiende, de pronto no, de pronto sus costumbres familiares no son las mismas que tú ves acá. Pero si te hablan del bus, de la plata para las onces, de cosas del colegio, cosas como nuestro himno, o sea, que tenemos como tan marcado en la cultura colombiana, claro, tú lees eso en un libro y dices, me siento pero totalmente identificado. Eso siento que me pasó con Sofoco. Uy, ¿Con cuál? Sofoco es increíble, de Laura Ortiz. Laura Ortiz Gómez. O sea, la forma en la colombiana. que... es buenísimo. Siento que mis cuentos favoritos es Parto de Vaca y Un Toro Bien Bonito. O sea, la forma en la que retrata toda la escena, y aunque tú no hayas vivido un contexto similar, logras identificarlo porque es algo muy colombiano. O sea, puede ser en cualquier cuento. Tú identificas algo muy colombiano y dices, sí, en efecto, esto podría pasar en Y Colombia. que tú lo vas leyendo y vas teniendo la imagen de todo, ¿no? O sea, no es como, claro, la historia en sí misma, pero entonces te va montando los paisajes y los paisajes que tú te vas imaginando son netamente colombianos, que tú dices, claro, lo reconozco es porque ya en algún momento lo vi, lo viví. Entonces como que... no, siento que como jóvenes y como creadores de contenido. Como mamá. Sí, es importante y yo vi muchos de tus TikToks y descubrí autoras porque yo últimamente estoy muy metida en cuestión de autoras mujeres porque me pasa exactamente lo mismo que con las colombianadas. Cuando leo a una mujer se siente muy diferente a leer a un hombre, pero siento que sí es importante el volver un poco a que la gente aprecie la literatura latinoamericana, porque siento que la gente se fue para los clásicos y entonces lee la Odisea y lee la Ilíada y lee Virginia Woolf y Jane Austen, que son increíbles obviamente, pero no te tienes que ir tan lejos. O sea, hay millones de autoras latinoamericanas que te pueden narrar muchas cosas muy parecidas que te puedes sentir igual o más identificada que con ellas. Igual yo creo que lo que al final hay que hacer es no escoger, o sea, hay que leer al clásico y hay que leer al latinoamericano. Y pensaba ahora que quizás
para todas esas personas que dicen, no, es que no tengo el hábito de la lectura, es muy difícil, no me entra. Quizás un buen camino es comenzar por esas literaturas que son más familiares, Que no como te cueste imaginarte. que es como la literatura colombiana para alguien que está empezando, que vive en Colombia. Seguramente puede ser un camino más fácil para entrar, porque va a encontrar allí su lengua, sus paisajes, su forma de ver el mundo. Yo, por ejemplo, uno de los libros que recomiendo mucho para una persona que quiere como empezar a cultivar el hábito de la lectura De de hecho, libros, esa era una pregunta. Perfecto, Perfecto. es Un beso de Dick, de Ok. Fernando Molano Vargas. Porque una de las cosas bellas que tiene Fernando Molano es que él utiliza un lenguaje súper coloquial, Ok. como es muy colombiano. Y ese libro es muy colombiano. Entonces tiene los pelados del colegio que van a jugar fútbol y entonces se hacen chistes y hay Ok. mucho diálogo y es una bella también novela de amor. Mm, alguna vez en algún taller que dicté, la recomendé y una de las asistentes al taller, una madre con 3 hijos, Ok. muy grande, mayor, ella me preguntó, yo le recomendé ese libro, esperando a ver qué me decía, porque además el protagonista es gay, ¿no? Entonces yo, y ahora Ay, voy a no. volver y va a Ay, decir, no. ¿por qué me manda a leer eso? Él tiró el libro y dijo, a ver qué sale. Y muy juiciosa lo leyó y después dijo, me encantó, Ok. me encantó porque además me recordó a mi primer amor. Y es, claro, estas son vidas que uno cree que son muy distintas, porque los protagonistas son homosexuales, pero no, es una historia de amor, que Ujú. puede ser cualquier historia de amor. Exacto. Claro. Y precisamente porque es muy colombiana, porque es muy de una época muy específica, entonces Te atrapa. puede ser un excelente camino para empezar, es muy divertido, es muy chévere. Y pues de paso, lo que hay que hacer cuando uno quiere cultivar ese hábito de empezar a leer es eso, comenzar a buscar qué es lo que le habla a uno. Si uno se sienta a leer Crimen y Castigo, que todo el mundo le dice es un clásico de la Tienes literatura, que que hay leer. que leer. Como que Pero no a mí me sabe. parece que Crimen y Castigo es un ladrillo así de grande Lo acabo de y empezar. pesadísimo. Suave con los Pues spoilers. para qué hermano. someterse al martirio Tengo que leer Crimen y Castigo, por favor. de Ish, Karen. no, pues tal vez no me habla a mí Crimen y Ujú. Castigo, está bien. No Aprender a sé. soltar el libro, sí. Está bien. ¿Cómo que en está eso ya no lo voy a bien. leer? Déjalo ir. Y listo, déjalo ir. muchas gracias. Ya no lo va a leer. Pero No sí. es para ti. Exacto. O sea, hay que aprender a rendirse. Decir, "Parce, no me llamó". Pero sí es cierto, uno se castiga mucho. Yo compré Los Hermanos Karamazov. Ahí lo tengo. Ush, Me he leído 2 después de ese y no, o sea, yo lo empiezo y no niego que es bueno. O sea, yo lo que he leído es chévere. Pero es que solo el hecho de ver un libro así de grande, que no puedo llevar en el bolso, que no puedo, me toca en la casa, porque si no me lo tiro. Es que en camino a Tabio yo decía, pues lo llevo y voy avanzando. Pero siempre llevo la maleta llena y digo, no Se me cabe el daña. libro. Y ahí quedó. Yo te quiero preguntar, ¿tú tienes un hábito de lectura desde siempre o cómo construiste eso? Primero, mi hábito de lectura es pésimo. O sea, otra de las cosas que uno proyecta. Claro, yo estudié literatura, me dedico a eso, a hablar de eso. La gente cree que me leo un montón de Te la libros. Tengo pasas una leyendo, biblioteca sí. enorme en la casa, que de hecho en este momento está siendo un problema porque me tengo que mudar y pues no cabe en ningún lado los libros. Pero eso no quiere decir que yo me la pase leyendo todos los días, todo el día. Soy un lector muy indisciplinado. No soy como de sentarme a terminarme el libro en un café aesthetic. No. Leo de a pedazos, dejo libros sin leer por mucho tiempo y después retomo.
se me olvidan lo que acabo de No, ay, que leer, me vuelvo 2 me vuelvo capítulos. 2 capítulos. Es que también hay como un estigma creado sobre En cómo se los debe leer, lectores. sí. Ajá. Tienes que terminar un libro y apenas terminas el libro, es el siguiente y así Y como... comiendo, durmiendo, Ajá, yendo, todos los todo días tienes que leyendo. leer. No, o sea, uno que más o menos tiene una cierta relación con los libros, uno sabe que no es así. Que uno, lo que tú dices, o sea, uno puede iniciar un libro, después llega otro que te interesaba más, entonces empiezas ese, terminas ese porque tenías prisa, pero vuelves al otro. Y así, o sea, es una relación. Exacto, es una relación promiscua. Pues yo soy poliamoroso de la literatura. Leo muchos libros simultáneamente. Qué buena la ¿Y te ha afectado mucho las redes sociales? En cuanto a como el scrolling, en cuanto a leer, Como a la capacidad de atención, de no. retención, ¿no? No, pues eso espero. Yo Y creo si que no, no soy no. consciente. ¿no? Vamos a hacerte un test. Siempre he sido un lector de cosas cortas, o sea, esto me van a funar, pero a mí el libro gordo, grande, hay mucha gente que le gusta eso y la entiendo. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero que se me acabe, porque uno, si es un libro así de grande, me lo acabo rápido Y se ya siente el vacío. se siente sí. el vacío y yo quiero leer más. Ujú. Hay gente que le gusta eso, a mí no. Yo soy de los que cree que si no me puedes decir lo que me tienes que decir en 100 páginas, Dostoyevsky. Chao. Te extiendes como mucho. Entonces yo prefiero los libros cortos, siempre los he preferido. También la manera en la que yo adquirí el hábito fue muy poco ortodoxo, por decirlo de alguna manera. En mi casa existían los libros de mi abuelo que se había muerto mucho antes de que yo naciera. Okay. Entonces como que los libros, él sí era un gran lector, tuvo una biblioteca muy grande. Él sí lo terminaba y ahí se empezó a... Y los libros que se quedaron allá en la casa, pues eran los libros a los que yo tenía acceso. Y así fue como comencé como a decir, ay, tan chévere esto. Okay. Y por una cosa muy vulgar, y no era porque me interesara, sino porque me parecían lindos los libros en sí, como las portadas, los colores, cómo estaban hechos. Una cosa muy plástica. Muy del diseño, era lo que hablábamos. Muy del diseño. Y pues yo leía esos, los que había en la casa. Y nunca tuve mi etapa de literatura juvenil. Okay. Para la decepción de mis amigas. Falta Fernando Mola, ¿no? Y yo, Wattpad, ¿no leíste Wattpad? No. Y entonces no leí Harry Potter, no leí Crepúsculo. Pero no por el no, sino porque no está, o sea, no me interesaron. Para ese entonces las de romance era la María. María, la vorágine. Pero guardas esos referentes, o sea, hay referentes que digas, lo saqué de la biblioteca de mi abuelo. Claro, no? Claro, sí. De hecho, aún conservo en mi biblioteca libros de ahí. Mucho Gabriel García Márquez, le encantaba, no sé por, bueno, sí sé por qué. ¿Pero por qué tanto? Pero tenía todo, tenía varias ediciones del mismo libro. A veces quisiera como que estuviera vivo para preguntarle por qué hay como 4 de 100 años de soledad. Entendería si son traducciones distintas, pero esto está en español. Dice lo mismo. Él iba viendo portadas más bonitas y decía, esta me gusta más. El señor no leía, sino solo miraba portadas. Uy, esta. O tal vez se le olvidaba que lo tenía y lo volvía a comprar, no sé. Pero yo creo que esto sí es una manía de literatos. Yo tengo amigos que literalmente compran el mismo libro, solo creen que una edición es mejor y es como, quiero ahora ese. No, mucha plata. Consumidor capitalista. El consumismo nos tiene. Consumismo nos tiene jodido. Este no lo tengo en azul. Entonces, sí, guardo varios de esos. Esto va a sonar muy chistoso, pero uno de mis grandes referentes, como de su biblioteca, es la Biblia que había en la casa. Okay. Era una Biblia grande. ¿no? También en 5 ediciones. Era grande, una Biblia grande con bordes dorados. Y era chistoso porque era el único libro abierto. Okay. Los otros estaban puestos en la biblioteca, la Biblia no, estaba puesto en un
en un reposalibros de madera que tenía su nombre grabado, el nombre de mi abuelo. Uy, Y entonces a mí eso me parecía que ese era un libro muy importante, sí, claro, porque era el está único que abierto. está abierto, tiene un puesto Tiene un único. espacio, ajá. Y mi abuela cuenta, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero ella cuenta, entonces me acuerdo a través de ella, Sí. que un día me encontró ahí frente a la Biblia, hablando en voz alta. Ella dijo, pues se está inventando, se está imaginando, y cuando se acercó, estaba leyendo. Entonces, es probable que sea uno de los primeros libros que leí. Qué loco. Y pues, a pesar de que hoy yo no sea una persona católica, la imaginaría del catolicismo sí está en todo lo que escribo, en todo lo que hago, porque deja una marca muy profunda en uno. Pues te ayudó a construir una imagen del mundo también. O sea, Es una imagen, es una forma de ver el mundo, es también una axiología. bueno, y ahorita, actualmente, ¿tendrías un libro abierto como la Biblia en tu casa? O sea, uno que tú dijeras, "Ush, este se merece estar abierto siempre". Gran pregunta. Varias de libros. Mm, ¿Eres es- un promiscuo en eso? Sería difícil de leer, sería difícil de tener uno, Sí. ¿no? Sí, tengo varios. Los coloca todos abiertos. ¿El favorito esta semana es este? Esta semana es otro. Exactamente. Wow, gran pregunta. Si yo tuviera que elegir un libro para tener abierto, yo creo que sería Tengo miedo torero. ¿Tengo miedo, torero? Tengo Ya no miedo lo he escuchado. torero del autor chileno Pedro Lemebel, Ok. que de hecho acaban de reeditar con nuevas portadas. No ¿Por sé ¿Para si- qué? Ya, Para está su bien. segunda edición. Es un libro tremendo. ¿Puedes anotar el nombre? Eh, Pedro escribía crónica, Ok. sobre todo, y este es el único libro que es un libro donde no es una antología de crónicas, sino es una sola historia. De hecho, sobre ese libro fue que hice mi tesis de maestría en literatura. Pues bueno, sí tiene un peso Sí, sí. importante. Y es particular porque es la historia de un intento de atentado a Pinochet Ok. en Chile durante la dictadura, que fue real. Pedro toma ese episodio y hace lo que él hace muy bien, y es convertirlo en una maraña de cosas poéticas muy bella. Ok. Entonces hay un romance entre uno de los guerrilleros que está organizando el intento de atentado y una loca que se llama la loca del frente, una loca marica que vive en un barrio pobre de Santiago Ok. y cuya casa le sirve para guardar las armas que van a usar. Pero en eso se enamoran, hay como un romance, y esa historia está intercalada por escenas de Pinochet con su esposa en su casa, Ok. en el Palacio de la Moneda, en el Cajón del Maipo. Y es muy interesante lo que hace Pedro en ese libro para contar ese momento de la historia chilena. Y además otra cosa que tiene muy bella Pedro es que él es un ser súper musical. Tenía un programa de radio sobre música. Ok. Y el libro está lleno de música. Entonces uno va leyendo y de pronto mete pedazos de letras de canciones Ok. y Nombra artistas, títulos y ¿no? artistas y no sé qué. Y entonces es un libro muy importante para mí porque además Pedro fue la primera persona que yo leí y dije, ese es el tipo de persona que soy yo. Como, Te encuentras en porque su yo literatura. exacto, yo había leído otros homosexuales en el mundo, como Fernando Molano, que igual, claro, yo sí me reconocía, pero por ejemplo en la historia de Fernando Molano no tanto, porque Fernando Molano tiene una cosa y es que él sigue siendo muy un hombre. Ok. Entonces sus historias son como de hombres que se enamoran.
En cambio, esta era una loca, o sea, Pedro Lemel era una loca. Parecido a lo que soy yo. Y dije, claro. Y yo, sí, piensa Sí, soy. así. Repostear. Pedro, muchísimo más radical que yo, una persona mucho más interesante, pero, pero es un gran referente estético y todo, entonces porque además no hay pierde. Uno abre cualquier página de ese libro y se encuentra con unas oraciones, con una forma de lenguaje que es como, ¿qué carajos? Roberto Bolaño decía que Pedro era el gran poeta de Chile y Pedro no escribía poesía. Tiene poemas, tiene un Merece estar manifiesto abierto que ese parece libro. un poema, pero es que toda su literatura es deliciosa. Ok. ¿Cómo Cómo se está puede hecha. llegar a escribir así para que te digan poeta sin Sin hacer serlo, sí. poemas? Sin hacer Yo, poesía. yo me siento un poco así con Laura Ortiz. Con Laura Ortiz. O sea, con Sofoco. Digamos, ella no sé, creo que no ha hecho como tal poesía, pero siento que la forma en la que escribe es algo muy poético, ¿saben? Como que cuando yo, o sea, la leo a ella, digamos, a mí me pasa con Laura Ortiz, con Piat Bonet, un tanto con Giuseppe Caputo, que tienen una forma de escribir un poco parecida, ¿no? Como muy cruda, como muy fuerte, como y que te pinta escenarios que tal vez tú nunca has vivido, que identificas pero que nunca has vivido y te llevan a sentir tanto. Siento que eso ha sido mi magia para mí, con la poesía. Si yo tuviera que hablar ahorita de una autora que digo como ha cambiado en mí, ha sido Bonet. Porque siento que, además de que estamos hablando de que también es literatura contemporánea, que te pinta paisajes muy de la hora, también es como yo empiezo a relacionarme con su literatura. Y como esa literatura se vuelve un espejo de mí mismo. Eso me encanta de... Bueno, hablando un poco más de actualidad y de Colombia. Colombia. Colombia actualmente. Uy. Colombia. Hablando un poco de la actualidad de Colombia, que creo que todos somos conscientes de cómo esta falta de conocimiento sobre nuestra historia y sobre todo lo que es Colombia y sus raíces y lo que se pierde y lo que se va a perder con el gobierno entrante. ¿Crees que son cosas que la literatura podía cambiar? Es decir, si en la educación básica te enseñan un poco más de literatura colombiana, un poco más de la historia, de verdad, no la historia que usualmente enseñan en los colegios, ¿cambiarían algo? Mm, esa es una gran pregunta. Eh, a veces hay días en los que me levanto y digo, la literatura es capaz de todo. Y hay días en los que digo, no, o sea, No puede hacer no milagros. se puede hacer nada. Yo sí siento que cuando uno entra en contacto con la literatura, algo pasa. No sé si bueno o malo, algo pasa. Tampoco soy de los que crea que la literatura nos hace mejores personas, ¿no? Los nazis leían mucho y ahí están. Pero ciertamente hay vidas con las que no tenemos contacto en nuestro día a día. Porque sí, porque vivimos en ciertos lugares, Contextos de distintos. contextos distintos, con vidas muy distintas, con intereses muy distintos. Y la literatura sí es un medio para entrar en contacto con esas vidas, porque no hay nada más humano que la literatura. O sea, es una cosa que hacemos sin ninguna utilidad. La literatura no tiene utilidad. Es simplemente humanidad puesta ahí, palabras. Entonces, como para entrar en contacto con otras vidas, la literatura es un gran medio para hacerlo. Y yo sí siento que cuando uno entra en contacto con otras vidas, cambia, porque se da cuenta de que existen otras formas de ver el mundo,
de que hay otras preocupaciones, que otras personas tienen otras necesidades, otros intereses. De allí a que eso se traduzca en nuestro día a día en algo real, Sí, pues sí. que cambie en nuestra política, en nuestra forma de actuar, no lo sé. A veces pasa, a veces no. Igual no creo que sea responsabilidad de la literatura todo. Si estamos así por la literatura. Hay que confiar en ella, en lo que es capaz de hacer. Otra cosa que está ahí en tu pregunta y que me gustaría rescatar es la idea de la educación y lo que es capaz de hacer la educación. Ciertamente las instituciones son capaces de introducir cambios a gran escala porque tienen la infraestructura para hacerlo. ¿Sí? Si uno cambia un currículo a nivel nacional, pues se va a implementar en muchos lados al mismo tiempo. Pero no todo ocurre ahí, no todo ocurre en las instituciones. Sí, hay 16 horas más en las que los jóvenes viven y controlar todo eso es... Exacto. Porque además dejarlo todo en las instituciones nos deja también muy vulnerables a los gobiernos, por ejemplo. Entonces, si hay uno de un tipo o de otro, entonces va a ser lo que ellos digan. No me parece, no debería ser así. Hay muchos otros lugares en los que ocurre la vida y yo sí siento que tal vez en nuestro día a día lo que hay que incorporar más son estas conversaciones, hablar de libros, recomendarle libros a la gente, preguntarle qué estás leyendo, con la misma naturalidad que uno le pregunta a alguien que está viendo en Netflix. Y decirle como, y si dicen como, no estoy leyendo nada, no me gusta leer, ay, tampoco, debería leer un beso de Dick de Fernando. Es un gran libro para comenzar. Porque sí, porque no podemos esperar a que las instituciones decidan que hay que poner a leer a Fernando Molano en los colegios. Está muy difícil, sobre todo ahora, no creo que pase. Pero entonces no podemos quedarnos como esperando a ver si el gobierno quiere si la gente vota por uno o por otro. Porque además ya vimos que por mucho esfuerzo que uno haga, la gente termina votando por el que más plata pone, al que más apoya a los gringos. Entonces, pues, como estar sometidos a la geopolítica global y a los intereses extranjeros también es como reducirse uno mucho en su vida. Entonces, pues hay que volver a la juntanza micropolítica, a los parches, a recomendar con la gente, a generar comunidad, verse con las personas, hacer clubes de lectura, que no tienen que ser una cosa muy sofisticada ni muy elaborada, no, nos vemos una vez al mes para leer algo. Y entonces, ¿qué leemos? Y entonces vemos las redes de Sebastián para ver qué libros vamos a leer. Y si no vas, hay un montón de insultos que puedes empezar a usar. Oye. Sí, a mí me parece esto que acabas de decir porque digamos que yo, viéndolo también, así como desde un panorama, veo la literatura como un acto de resistir. Es como la literatura, cuando te pones así en tertulia, que puedes compartir distintas formas de pensar, de ver el mundo. Eso es lo que realmente hace a veces el cambio en uno, ¿sabes? Que nos han enseñado tan mal un ejercicio de la educación que a veces, creo yo, ¿no? Lo digo también desde lo que fue mi contexto, y era que a mí me castigaban y el castigo era como, vaya y póngase a leer un libro. ¿Sí? Claro. Sí, entonces, digamos, hay una castración, pero siento que cuando uno lo lleva más a la cotidianidad, ¿sí? Sanando sus traumas, como que tú me hables de un libro que para ti, no sé, te ayude en algo muy específico, o un libro que... con el que te identificaste, por ejemplo. Ajá. Siento que son formas en las que la literatura resiste.
porque, claro, uno al principio lo ve como un trabajo que es autónomo y que uno solamente tiene que hacer y el resultado solamente es la lectura y ya. Pero no, o sea, cuando uno realmente hace el ejercicio de lectura, uno sabe que es algo recíproco, ¿no? Claro, tú por medio del capitalismo enriqueces a la persona a la que le estás comprando el libro, pero también es qué te está dejando ese libro, ¿sí? ¿Qué es lo que tú también comprendes de ese libro? Claro, tú puedes leer al autor y acá yo siento que hago una diferencia en cierto tipo de personas, digamos, hay unas personas que tienen información en su cabeza y punto, pero hay personas que leen a alguien y realmente no es como que le coman entero a esa persona, entienden su punto y hay un ejercicio de reflexión sobre lo que estás leyendo y lo apropias en ti mismo o en ti misma. Y es como en eso ya, ahí hay un ejercicio de educación. ¿Sí? Entonces siento que cuando lo hablas así, pienso en la literatura como resistencia, como que nos han enseñado que, no sé, cosas que, no sé, las culebras, que los ratones, que los faras, que la literatura, que son malas, que son castigadoras, ¿sí? Símbolos de lo malo. Y no, siento que uno debe reconciliar eso. Y me encanta porque siento que la literatura es el mejor escenario para poner todos estos puntos y crear cosas muy hermosas. La literatura es muy bella. Es muy- Parece- La literatura. Y pues no hay una sola forma de leer, eso me parece que también es otro problema, que la gente piensa que tiene que sentarse sola a leer. Tomarse un café, estar- No. Eso es puro marketing del consumismo No, capitalista. la gente antes se sentaba junta a leer en voz alta, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no juntarse a leer en voz alta, por ejemplo? Si no entiendo, si a mí me cuesta entender lo que están diciendo en el libro, pues leerlo acompañado. ¿Usted qué entiende? No, no, yo tampoco entiendo, pues usted qué entiende, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué podemos A sacar ver, de ¿qué aquí. podemos sacar Sí. de aquí? La literatura no tiene que ser solitaria, no tiene que ser una persona muy educada. Que también se ve como esto, ¿no? leer. Como el ejercicio de sacar el espacio en encerrarse a leer y ya. Y No, no tiene que ¿Y ser tú aislada. cuántos libros te lees al año? ¿Y Ah, cuántos a la al semana? año, no. Tampoco es una cosa productiva. Bueno, quisiéramos, bueno, también ya dejarte así una última pregunta. Es así random. ¿Y si alguien hiciera un libro de ti? Uno, ¿cómo te gustaría que se llamara ese libro? Y dos, ¿Quién? ¿quién podría escribir ese libro? No, es muy difícil. Como Paulina, esa es una pregunta muy difícil. A ver, la respuesta de Reina. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría mi libro? Wow, esto es muy contundente. ¿Quién me gustaría que lo escribiera? Siento que tiene que ser una persona colombiana. Tal vez Giuseppe. Mm, tal vez, o una mujer, tal vez. No sé si un hombre tenga la sensibilidad. Sí, tiro el nombre de Giuseppe por ahí. para que dejen de mirarme así todo. Y el título, no sé lo que él decía, lo que la persona que lo escriba decía. Fíjense que a mí me pasa con eso que voy a contar una cosa que parece totalmente aislada, pero es lo mismo, y es que yo tengo 3 nombres Ok. de nacimiento. Mis papás decidieron que eso era una rifa y entonces, ¿usted qué quiere? Y el notario ahí. Hasta el notario Hasta propuso el nombre. notario propuso nombre. Entonces, me ha pasado que en distintos contextos de mi vida, mi familia me hizo de una manera, en el trabajo de otra, en el colegio de otra. Y al final es como, pero es que tú también eres, sí, yo también soy él. Y entonces la gente me pregunta, no, pero tú, ¿cómo quieres que te llamen? Sí. Hay gente que para eso tiene una respuesta. No, es que mi nombre favorito es este. Yo no. Yo soy como tú quieras decirme. Porque me gusta también saber qué es lo que... O sea, el nombre que tú escoges para mí dice más de ti que de mí. Claro, Ajá, claro. sí. Una ley de espejos bastante interesante.
Lo mismo pasa con los pronombres. Hacer combinar 2 es difícil, pero hacer combinar 3. ¿Quién dijo que combinaba? Vamos ahí. O sea, si fue un collage. No combina, no O sea, sí fue combina. rifa. Entonces, sí, yo elegiría que Ok, como tú quieras ponerlo. como, Tú lo escribes. como me quieran llamar. Yo la verdad agradezco que hayas venido. Siento Ay, que no. es que estábamos como ¿qué hacemos? Estábamos Por cagados donde del susto, viajamos, sí, sí. porque la verdad estábamos muy nerviosos porque decíamos como ¿qué le hablamos? ¿Qué le decimos? Uf, Yo, chicos, ahí fue- ya tenemos a quien entrevistar ahora. ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? Sí, fueron Ajá. días duros. Pero ¿por qué? Ni que yo mordiera. Pero es que no sabíamos. Podría yo llegar y ser un monstruo. Sí, nosotros- No, Llegamos. no. Yo muy feliz de estar aquí. A mí me encanta conversar, como se pueden dar cuenta. Fuiste Ay, una no, muy buena gracias primera a vez. ustedes. A Sí, ti, gracias. y pues puedes hacer la invitación que nos hiciste ahorita para el jueves. Ay, sí. Les invito, jueves 23 de julio, 6 p.m., Librería Matorral de la Macarena en Bogotá, el lanzamiento de La Boca de la Vasija Y- de Kevin Ortiz, publicado por Laguna, un libro Perfecto. Por favor, para que se vayan agendando. Pero- Otra vez todo igual, porfa.